Habíamos hablado sobre dos procesos muy importantes, que era el proceso del manejo en sí, ¿no? Y además del proceso de la vulnerabilidad, ¿no? O la capacidad de manejo, que era referente simplemente a poder conducir, ¿no? Dentro de las áreas naturales protegidas. Pero para poder realizar esos planes de manejo, ustedes deberían de estar ya bien enfocados, ¿no? En un proceso también de análisis, generando, ¿no? Diferentes acápites o simplemente diferentes, como les digo, diferentes lineamientos, ¿no? Que ustedes deben de considerar para poder realizar esos planes de manejo, ¿no? Habíamos indicado también que los planes de manejo es un documento que nos sirve para qué? Para planificar. Este proceso de planificación nos lleva también a un proceso de prevención, porque manejo es prevención, o sea, vamos a prevenir. En el tiempo de realizar ese proceso de prevención, nosotros también realizamos ese proceso de, ¿qué? De planificación, establecer que acciones, ¿no? Que nos van a orientar, regular, conducir, ¿no? A ese manejo que simplemente es sostenible de todos los recursos, ¿no? Ya sean forestales, flora, fauna, ¿no? Fauna silvestre, de tal forma que nosotros podamos coadyuvar a ese proceso de la gestión y la conservación de los recursos de un área protegida. Entonces, ya tenemos conocimiento en torno a toda esta parte que en la anterior sesión hemos trabajado, ¿no? Y decíamos también que la planificación simplemente se caracteriza por ser, en este caso, adaptativo. ¿Por qué? Porque al nosotros realizar ese proceso de planificación, tenemos que adaptarnos al lugar, al área, a la zona, ¿no? Para que nosotros podamos determinar nuestros planes, pero siempre y cuando hacer lo que siempre les he estado remarcando anteriormente, el proceso de la concertación, sobre todo un trabajo mutuo, continuo, no sé, con la población, ¿no? Con las comunidades, de tal forma que tanto la institución como la comunidad, pues se vean en este caso mucho más, ¿no? La comunidad debe de verse beneficiada a partir de que nosotros podamos plantear nuestros planes de manejo, ¿no? Entonces, eso importa mucho. Me imagino que ustedes ya están orientándose en torno a ello, ¿no? Y poder generar esa estrategia, ¿no? Y poder realizar ese proceso también. Hemos visto que para poder realizar la planificación o los planes, ¿no? Existen también algunas normas, ¿no? Resoluciones presidenciales que nos van a llevar simplemente a poder dirigir o tener mejor enfocado, ¿no? Los lineamientos. Entonces, ¿qué nos va a dar después un proceso de aprovechamiento, ¿no? De todos los productos y los subproductos? Mientras ustedes han estado en las semanas anteriores realizando las exposiciones sobre toda la parte de legislación, ¿no? Aunque simplemente tocamos, ¿no? Esa parte relacionada a la parte ambiental, de los recursos naturales, ¿no? También direccionado, en este caso, cómo el Ministerio del Ambiente tiene que, digamos, trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, ustedes han visto que cada uno de esos lineamientos, de esos acápites, están, ya, digamos, en una estructuración, ¿no? Del Estado y cómo la institución o simplemente se va a beneficiar también a la población o la población se ve beneficiada con todos estos lineamientos, ¿no? Pero y es por eso que ustedes como profesionales, o sea, tenemos que conocer todos estos lineamientos para poder nosotros referir y poder dar pues un aporte de repente en un proceso de conservación, pero también que tiene que estar siempre beneficiado una población, ¿no? Habíamos hablado que para poder realizar estos planes de manejo deberíamos de considerar, en este caso, ¿no? Se debe ser considerado desarrollado, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas de uso directo, ¿no? Para elaborar estos planes, cumplir con los objetivos de creación de estas áreas naturales protegidas, ser compatibles con la zonificación de las áreas naturales protegidas, tener como mínimo estrategias de manejo y medidas de monitoreo del recurso. Entonces, nos va a llevar a poder realizar ese proceso de que, por eso en la anterior sesión les recalcaba que el proceso de manejo me refiere a un proceso de prevención. O sea, estamos haciendo un proceso de prevención. Y a partir de ese proceso de prevención, nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Al hacer el análisis, el estudio, nosotros hacemos medidas de qué? De monitoreo, ¿no? Tenemos que tomar de ese recurso. Hemos visto también los criterios para la elaboración de un plan de manejo, ¿no? Entonces, hemos podido desarrollar esos criterios, sobre todo el interés de los usuarios en manejar un recurso, el proceso de la viabilidad de la especie, la contribución de la especie en el ecosistema, las acciones de conservación y aprovechamiento, y todo este proceso nos lleva simplemente a qué? A realizar un proceso sostenible. Entonces, ya estamos trabajando en torno a estos criterios, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta. Los intereses para poder manejar un recurso, ¿no? Son planes que nos van a llevar simplemente a lograr un proceso de aceptación y sostenibilidad, ¿no? Medidas que nosotros necesitamos ¿para qué? Para el proceso del aprovechamiento y la conservación. Cuando hablamos de la viabilidad de la especie, hablamos simplemente de manejar a la especie a largo plazo. Porque aquí cuando nosotros nos enfocamos en poder realizar estos planes de manejo, ponernos siempre en la cabecita y poder realizar, por ejemplo, estos planes a mediano y largo plazo, ¿no? Porque también de esa forma, al plantear nosotros nuestros planes de manejo, vamos a poder conseguir también un proceso de qué de financiamiento, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es que obviamente de repente muchos de las especies o cuando nosotros presentamos nuestros planes de manejo a corto plazo no se van a poder realizar, a mediano, entre mediano y largo vamos a poder tener de repente muy buenos resultados, ¿no? Y que actualmente en muchos casos ese proceso de planes de manejo que se han planteado, por ejemplo, las instituciones a corto plazo no han dado resultados actualmente, ¿no? Y eso es por eso que se tiene ahí un proceso también de desbalance,
ya que también las autoridades van cambiándose, ¿no? Constantemente, y esa es la falencia que se tiene porque actualmente no tenemos muy buenos resultados, ¿no? Que deberían de ser al 100%. Entonces, por eso tenemos que referirnos a querer seguir trabajando. Si el grupo, por ejemplo, empieza a trabajar, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Hasta el fin, ustedes van a ver que al proceso de realizar el monitoreo vamos a poder analizar al término de todo ese plan y poder decir pues, que sí hemos podido tener buenos resultados, ¿no? Entonces, tenemos que ver para qué me importa eso, para poder llevar ese proceso de viabilidad de la especie, ¿no? Y por ende, después realizar ese proceso de recuperación de la especie, ¿no? Y determinar, pues obviamente, a partir de ello, la capacidad de carga en el ecosistema, ¿no? La contribución de la especie en el ecosistema, lo cual va a depender de qué, de la biodiversidad. Las acciones de conservación y aprovechamiento, ¿no? Van a estar referidas a un proceso de mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? ¿A qué nos refiere este proceso de aprovechamiento? Garantizar que la especie cuente, ¿no? Con las que pueden trabajar profesionales inmersos en ese entorno, nosotros podamos realizar simplemente que continuar con ese ciclo biológico, ¿no? Y que podamos nosotros seguir conservando esa unidad funcional en el ecosistema que viene a ser la cadena alimenticia. Por eso que las especies que ustedes han escogido para poder realizar los planes, saben en un inicio que estas deberían de ser por ejemplo, dentro de un ecosistema, ¿no? Entonces, ustedes ya me han he visto en el grupo del WhatsApp ya que tengo algunos grupos que han determinado ya las especies de flora y fauna, ¿no? Entonces ya las tenemos y las han escogido no por escogerlas, sino que ustedes han visto, ¿no? Que estas especies tanto de fauna y flora necesitan ser o seguir siendo parte de un ecosistema, porque si nosotros no las cuidamos, de repente han visto que dentro de un proceso de estructuración o dentro de esa parte de ese sistema son muy importantes, ¿no? Y si se termina alguna de esas especies, por ejemplo, vamos a tener pues un proceso de desequilibrio, ¿no? Entonces, me imagino que han considerado todo ello para que ustedes puedan tomar a esas especies de fauna y flora para poder realizar sus planes de conservación y los planes de aprovechamiento, ¿no? Y simplemente, al término de este proceso, de estos criterios que nos van a llevar a ese proceso que es sostenible, ¿no? Entonces, que va a ser apoyado por el conocimiento científico y tradicional. ¿A qué se refiere ese proceso? Que cuando nosotros hablamos, ¿no? Como profesionales, estamos inmersos a poder realizar el proceso de la investigación. Y eso es lo que ustedes van a hacer ahora, ¿no? Primeramente han escogido esas especies, ahora han empezado a investigar, ¿no? ¿Qué función cumple dentro de ese ecosistema, ¿no? Se han puesto a revisar también algunos papers que ya han hecho en torno de repente a esas especies, ¿no? Y qué es lo que nos faltaría, por ejemplo, agregar, ¿no? A esos planes. Entonces, por favor, necesito eso que ustedes lo enfoquen muy bien, porque necesitamos buscar un aporte que ustedes hagan, ¿no? A esos planes que ustedes van a realizar, referente a que esas especies pues, puedan ser beneficiadas en este caso, ¿no? Lo cual este desarrollo sostenible simplemente va a llevarnos también a un proceso de incorporación de qué, de costos, de beneficios ecológicos, económicos, ¿no? Para poder demostrar qué cosa, resultados a largo plazo. Entonces, pero al inicio nos enfocamos corto, medio y largo plazo, ¿no? Y esa parte de largo plazo es donde yo tengo que tener resultados con mis objetivos, ¿no? Entonces, cuando ustedes realizan la exposición de sus planes, ahí vamos a referir a qué punto van a ustedes o a qué punto se están refiriendo en torno pues, al futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de planes de manejo sugeridos, ¿no? En este caso por el SARNAC? Existe un plan de manejo de conservación y aprovechamiento, que también ya lo hemos trabajado en la anterior sesión, ¿no? Conservación, orientar, recuperar, ¿no? Una especie de importancia en el ecosistema, que va a estar en este caso diezmada por causas naturales o antrópicas, eso sí lo conocemos muy bien. Ya. Entonces, y nos va a llevar a esos planes con fines también de aprovechamiento, ¿no? Que son aquellos que nos van a permitir que comercializar. Y estos planes, por ejemplo, de aprovechamiento, son los que también van a estar muy interaccionados con quién, con la comunidad. ¿Por qué? Porque a partir de ello, nosotros vamos a poder tener, digamos, como institución, un conexo, un rol muy importante con las comunidades, ¿no? De tal forma que éstas sean, pues, beneficiadas a partir de un proceso de aprovechamiento, pero siempre que sea, en este caso, sostenible, ¿no? Entonces, no podemos hacer también un proceso de sobreexplotación. Y en esa parte es donde nosotros o ustedes van a tener que trabajar mucho, ¿no? Porque actualmente esa parte de los planes de aprovechamiento, ¿no? Que sabemos que es el uso, pero sostenible, muchas veces las comunidades no lo están entendiendo de esa forma, ¿no? Y eso pues nos lleva a poder entrar, pues, en algunos casos, ¿no? Un proceso de alteración dentro de los ecosistemas, ¿ya? Entonces, esa parte, por favor, de aprovechamiento también tiene que estar bien redactada, bien sustentada, ¿no? De por qué estos recursos que ustedes han puesto de esas especies, ¿no? Tienen que ser en este caso aprovechadas, pero en un proceso a largo plazo, en un proceso también de manejo, ¿no? Es como nosotros siempre hablamos, en la parte, por ejemplo, de la parte forestal, ¿no? Si nosotros talamos, por ejemplo, un árbol, ¿cuánto nosotros tenemos que revertir también eso para la naturaleza, ¿no? Pero también en esa parte nosotros nos tenemos que poner a pensar que muchas veces de estas especies, pues si nosotros plantamos 10 no todas llegan a ser adultas, ¿no? Porque necesitamos ver de que la población, pues, piense que necesitamos, o sea, ver de que todas estas especies necesitan muchos años para poder ser adultas y poder seguir estando ahí, ¿no? Justo ahora nosotros estamos trabajando con los otros cursos esta parte importante también del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y ver que en la parte, por ejemplo, de la parte forestal necesitamos seguir teniendo
teniendo esos productores porque son los que van a armar nuestra cadena alimenticia, ¿no? Eh, eh, dentro de los planes de uso, ¿no? Poder realizar seleccionados y que les va a servir también a ustedes de guía. Yo voy a revisar después de las especies que ustedes han hecho ese aporte que ustedes le están dando, ¿no? Y esperemos que en un tiempo ya lleguen, que ya falta para que ustedes ya puedan estar siendo egresados de la facultad, bueno, de la escuela de ingeniería ambiental, ¿no? Entonces ustedes, esos planes de manejo, pues les va a servir mucho y puedan tener, pues, mejores de repente ideas, ¿no? Para poder, hacer eso de aprovechamiento. La estructura de un plan de manejo, ¿no? Va a deberse a contener como mínimo dos aspectos importantes. Uno, la estrategia de manejo. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia que nosotros vamos a utilizar? La segunda son las medidas de monitoreo y evaluación de los recursos bajo manejo, ¿no? Entonces, las estrategias para un proceso de prevención, ¿qué medidas tomamos, ¿no? Para seguir, digamos, monitoreando a largo plazo, ¿no? Y cuáles van a ser esas evaluaciones que nosotros vamos a hacer, ¿no? Ahora, este plan va a tener o va a tener la finalidad de contribuir a la conservación de las especies y o generación de nuevas oportunidades de ingreso, ¿no? En una renta familiar de sus usuarios, ¿no? Entonces ya estamos refiriendo. O sea, no simplemente es que yo voy a conservar esta especie, porque, ¿no? Entonces tenemos que siempre por eso trabajar o enfocarnos, ¿no? En esa parte donde me dice conocimiento científico y como parte investigativa, yo tengo que dar un beneficio a, ¿qué? A la sociedad, ¿no? A la población, a la comunidad, como ustedes lo puedan referir. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿no? Como profesionales, estar activados, estar conectados o conectar simplemente a esa comunidad para que pueda entender cuán importante es poder realizar un proceso de manejo de todos nuestros recursos, ¿no? Y que vean también que desde cualquier punto de vista ellos también pueden ser, en este caso, beneficiados. Dentro de la estructura del plan de manejo hemos visto una información general, el proceso de la justificación, los objetivos, los recursos, los ejecutores del plan y las áreas de manejo, ¿no? Entonces, ahí nos hemos planteado algunas interrogantes, las cuales nos van a llevar simplemente a poder estructurar este plan de manejo. Me imagino que ustedes ya lo están revisando también, ¿no? También tenemos dentro de ello, dentro de esa estructuración, las amenazas y fuentes de presión del recurso manejado y al ecosistema, dónde se va a desarrollar. Ahí me dice un interrogante, ¿qué necesitamos conocer para disminuir las amenazas y las fuentes, ¿no? De presión de este recurso a manejar, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esos impactos que ustedes van a tener que analizar primeramente, ¿no? Que está influyendo, por ejemplo, a que esa especie pueda estar pues entrando en un proceso de desequilibrio, de peligro, o simplemente nosotros anticiparlo, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, me va a interaccionar a que yo haga ese proceso de prevención, ¿no? Antes de que las especies pues, puedan ingresar en un proceso de riesgo. Entonces, tenemos que ver cuáles son esas amenazas, ¿no? Tenemos que determinar los riesgos, ¿no? Esos riesgos ambientales que nos están llevando, pues, a ser parte, digamos, de amenazas, ¿no? De ese recurso. Las pautas para fomentar la conservación, las actividades. Ahí teníamos una interrogante que decía, ¿no? ¿Qué actividades se realizarán para lograr la recuperación y la conservación de las especies? ¿No? Entonces, nosotros nos vamos a poder marcar qué actividades. La primera a mí que se me viene a la cabeza es primeramente trabajar con la comunidad y trabajar en esa parte de la educación ambiental, ¿no? Eso es muy importante. Porque cuando ustedes vayan a hacer también sus prácticas preprofesionales, ¿no? Vamos a estar marcados también en torno a que ustedes puedan estructurar, puedan generar planes también de, ¿qué? De educación ambiental, ¿no? Entonces, y eso también los abre a que ustedes puedan después realizar estos planes de manejo, ¿no? Y que ustedes puedan trabajar mutuamente con la comunidad, con la población, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, no sé, creo que dentro de su programa curricular, no sé si tendrán el curso de educación ambiental, es muy importante, o como parte de sus prácticas preprofesionales, perdón, puedan llevar pues esa parte de la educación ambiental, ¿no? Eso que actualmente nosotros queremos implantar bastante, ¿no? Entonces, eso importa mucho. Después tenemos el monitoreo del recurso, ¿no? O sea, qué metodologías utilizamos también para poder realizar las evaluaciones de las acciones de conservación, ¿no? Que después nos va a traer simplemente, ¿no? Los buenos resultados que podamos tener a partir de ese proceso de monitoreo. Presupuesto de financiamiento, que esa también es la parte bien importante, ¿no? Porque si no hay presupuesto, no podemos hacer nada, pues. Entonces tenemos que buscar ese presupuesto, ¿no? Pero ese presupuesto, ¿cómo lo buscamos? Presentando un proyecto o presentando simplemente este plan de manejo, ¿no? Alguien me preguntaba en el foro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un plan de manejo y un plan de trabajo? Puse las respuestas ahí, ¿no? Con una interrogante, donde ustedes podían, en este caso, analizar. Porque ya les estoy diciendo que el plan de manejo me lleva a procesos de prevención, ¿no? Si son procesos de prevención, me va a llevar pues a hacer procesos de mitigación, monitoreo y poder tener simplemente un proceso de sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos de un plan de trabajo, ¿a qué nos podemos referir? A ver, jóvenes, ahí, porque yo ya puse ahí ¿cómo se llama? En el foro. ¿A qué nos lleva un plan de trabajo? Licenciada, buenos días. Ya ven, ¿cómo estás? Buenos días, Silvia. Sí, te escucho, Silvia. No sé, a la ejecución ya de los objetivos planteados. Ya. Pero más el plan de trabajo va referido, ¿no? Al trabajo que va a realizar, digamos, los especialistas, ¿no? El plan de manejo me va a llevar, digamos, a poder ejecutar todo ese proceso.
Aló, aló, a ver si me Sí, escuchan, no sé, a ver Trabajo Silvia. máximo sería planificar, la planificación de cómo se va a realizar. Em, Se- el Sería una plan, guía. el plan de manejo es planificar, es prevención, porque manejo prevención y plan es planificar, pues, ¿no? Pero me voy referido a la parte, digamos, de trabajo, o sea, la ejecución o los planes de trabajo. Van a tener una cierta conexión, pero hay también una diferencia. O sea, eso mira, que ustedes no están leyendo pues los foros. Yo, de verdad, hasta donde he podido responder, estamos ahí respondiendo. Para poder responder también tenemos que analizar las cosas, ¿no? Ustedes ponen una pregunta, he visto que algunos estudiantes están pues también dando su opinión. Yo estoy practicando también todo ello, ¿no? Hay muy buenas preguntas que también se han dado y que las hemos podido también resolver ahí. A veces no se puede dar mucho tiempo de repente aquí cuando estamos trabajando, pero esos foros he visto que tienen ese proceso de funcionalidad y son muy importantes. Entonces, vamos viendo que uno va a ser, pues, en una forma, en este caso, preventiva, en una forma que va a ser bien organizada, planificada, y en la parte de los planes de trabajo van a ser que vamos a tomar acciones en torno a un proceso también a largo plazo, en torno a un proceso. Entonces, van a ser esos procesos que nos van a llevar a poder de repente diferenciar. Esta parte, a ver, antes de que yo también les dé, pues, ¿cómo se dice? Ya les he puesto ahí yo las interrogantes, ¿no? Necesito también ahora, que ustedes, no sé si alguien ya lo ha respondido, ¿no? Ver ese proceso en torno a esa parte de planes de manejo y planes de trabajo, ¿ya? Les he puesto ahí ya el inicio, entonces necesito que ahora ustedes, en el foro, voy a revisarlo después en la noche, si ahora se dan el tiempo, lo pueden ir viendo y vamos a ir discutiendo a qué punto llegamos y eso lo conversamos después también a la siguiente semana, ¿ya? Entonces, a ver, vamos avanzando esta parte. Ya viendo todos esos criterios que utilizamos para el proceso de estructuración. Ahora, eso va referido a lo que hemos visto al proceso de conservación. Ahora, vamos a ver una estructura de plan de manejo con fines de qué, de aprovechamiento. Como su nombre lo indica, ¿no? O sea, ya esto ustedes lo tienen bien definido, esa parte de qué, de aprovechamiento. O sea, ahora que puede ser marcado simplemente en torno a un proceso que es sostenible. ¿Cuáles van a ser las estructuras que nos van a llevar, o la estructura, perdón, que nos va a llevar a este proceso de aprovechamiento, ¿no? Los planes de manejo con fines de aprovechamiento implica que los productos de la especie sean manejada, pero que pueda ser en este caso comercializada. O sea, aquí debo de ver dos puntos. Uno, que utilizo el recurso, ¿no? Pero al estar utilizando el recurso, yo ya debo de interactuar o ya debo de colocar, por ejemplo, ese plan, ¿no? De tal forma que me lleve a un proceso de comercialización y yo vaya, ¿qué cosa? Haciendo un proceso de, ¿qué? De monitoreo, ¿no? Porque en muchos casos se tienen estos planes de aprovechamiento, pero lo que no han hecho y lo que han dejado de lado es ese proceso de monitorear en sí ese mismo plan de manejo, ¿no? O sea, no lo han monitoreado, en este caso a largo plazo, y es por eso que actualmente pues se tiene un descontrol de esa parte, ¿no? Y vamos viendo que se genera pues un proceso de desequilibrio en los ecosistemas. Entonces, estos planes de aprovechamiento no lo están manejando, ¿no? O sea, no están monitoreando. Al inicio de repente realizan el proceso de monitoreo, ya, pero si nosotros nos marcamos entre 4 o 5 años, al término de ello, pues por eso les digo, uno al primer año, al segundo año están haciendo el monitoreo. Después cambian autoridades, ingresa otro personal, en realidad en el camino se va perdiendo esta parte, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos pues actualmente ese tipo de problemas en torno a la parte de una alteración, por ejemplo, de esa biodiversidad o simplemente de nuestros recursos, ¿no? Entonces, ustedes cuando empiecen, por favor, a trabajar, el monitoreo tiene que ser de inicio a fin. Pero alguno me dirá, licenciada, pero solamente trabajo, o sea, mi contrato es 2 años. Termino eso porque ingresa profesional que de repente se involucra, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y lo cortan a la mitad. Ingresa otro personal que obviamente no va a estar pues bien imbuido en el tema, ¿no? En torno, digamos, a ese proceso de monitoreo, porque eso se tiene que llevar todos los días, semanalmente, mensualmente, o sea, dependiendo cómo ustedes estén marcando, por ejemplo, en ese plan de aprovechamiento, ¿no? Entonces, si se deja de lado, es que por eso, pues, al término tenemos, pues, que muchas especies entran en un proceso también de peligro, ¿no? De extinción. Entonces, eso es lo que nosotros, o que ustedes tienen que siempre, eh, recalcar o ver, de que primeramente, el financiamiento tiene que durarles por lo menos hasta terminar su plan, ¿no? Y si falta, tener que generar otra vez un proceso de financiamiento. Lo otro es, el profesional o el grupo que está trabajando ahí tiene que estar de inicio a fin. ¿Para qué? Para poder tener resultados. Y eso es lo que actualmente no estamos entendiendo. El gobierno regional, cuando tiene en la parte, por ejemplo, en la parte ambiental, se tiene muchos planes, pero todos han quedado a la mitad. Y muchos de esos resultados se quedan también a la mitad o simplemente cuando ingresa a otro grupo no se conocen esos resultados. Y es por eso que también tenemos pues, ese tipo de problemas. Pero actualmente se han creado ya en el CINIA, ¿no? Que viene a ser parte de este sistema de información, ¿no? Tanto también de la parte, digamos, involucrada en la parte ambiental, la parte de los residuos sólidos. O sea, ya tenemos un sistema donde vamos avanzando, ¿no? Si nosotros vamos monitoreando algo, o en este caso en la parte, por ejemplo, ambiental, vamos subiendo esos resultados, ¿no? Entonces, cuando llega otro profesional, ya tiene esos resultados y podemos revisar. Pero hay veces, pues, no lo terminan, no lo hacen o simplemente ahí, pues, se involucra más de que, por ejemplo, los grupos en esta parte política, ¿no? Que si ingresan nuevos, todos se lo llevan
no dejan, ¿no? Entonces ahí no estamos trabajando pues con ética, ¿no? Entonces justo en el curso ahorita me hacen recordar de epistemología, estamos trabajando esa parte de ética, ¿no? Profesional, que se tiene, que, o sea, como profesional, si tú has obtenido datos, debo de dejarlos ahí para que esos datos les sirvan pues al siguiente grupo de profesionales que van a trabajar y van a seguir haciendo el proceso de monitoreo, ¿no? Por ejemplo, cuando están ahorita trabajando el PEL con esa parte de los URIs, porque, ha empezado un grupo, ¿no? Donde tengo algunos colegas que están trabajando, están ya hace muchos años ahí trabajando con esta parte del proceso de la conservación, pues, ¿no? De los URIs, ¿no? Y están teniendo resultados. ¿Saben por qué? Porque estos profesionales, desde el inicio hasta el fin, pues, ¿no? O sea, continúan trabajando. Por eso es que se está teniendo, no al 100% los resultados, pero sí ya se ve esos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que luchar, pues, ¿no? Porque se pueda el profesional trabajar desde el inicio hasta el fin, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser estos actores que van a estar involucrados, ¿no? Dentro de estos planes de manejo de aprovechamiento? Entonces, vamos a ver los actores involucrados en el proceso de la elaboración, la implementación y el seguimiento, ¿no? De estos documentos. Vamos a ver el personal, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, los usuarios, las instituciones cooperantes, ¿no? Y el mercado en este caso, que va a estar interaccionado también con esos usuarios, ¿no? Que van a ser los compradores actuales y los potenciales. Cuando hablamos de esos potenciales, porque ya lo estamos viendo a futuro, ¿no? Y cuáles son lo que nos va a llevar también a un proceso de sostenibilidad también de estos recursos de aprovechamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros del personal del área natural protegida, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes cuando van a llegar ahí? Van a diseñar, van a tener que implementar, van a monitorear, van a analizar. Pero miren, los ítems que yo les estoy mencionando, el diseñar, el implementar, el monitorear y el analizar, eso no se va a hacer pues en un año, ¿no? Eso se tiene que realizar por eso a largo plazo, en esos 5 años a más, ¿no? Para que este personal que se involucre pueda tener pues muy buenos resultados. Entonces, esto es muy importante. Por eso actualmente no tenemos pues resultados en ningún aspecto, ni siquiera en la parte, por ejemplo, de educación, porque todo se va cambiando. Ingresa nuevo ministro, viene con nuevas ideas y ni siquiera tiene o toma en cuenta lo que el anterior hizo, ¿no? Y por lo tanto no sabemos si en el tiempo iba a tener buenos resultados o no. Es lo mismo que está pasando en todas las áreas, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que el profesional que se capacita debería de continuar trabajando, pero lamentablemente eso pues no se da, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en esta nueva etapa, que es la parte remota, ¿no? De trabajar en la parte de educación, nos han capacitado, ¿no? Entonces, al siguiente año hay también otra convocatoria, ingresa nuevo profesional y por ende ese nuevo profesional pues va a tener que ser capacitado otra vez y cómo la institución tiene que invertir otra vez en torno a ese proceso, ¿no? Entonces, ahí no estamos llevando. Si continuaríamos, digamos, en este proceso de trabajo continuo, sería muy importante. ¿Por qué? Porque ese profesional va a estar mucho más capacitado y va a poder generar y cumplir, pues, obviamente, todo lo que tiene interaccionado dentro de involucrado en bastante tiempo y por ende que las instituciones puedan participar, ¿no? Y que puedan seguir capacitando a su personal. Y eso importa mucho, ¿ya? Cuando se refiere a los usuarios, ¿no? Vamos a ver que brindan información del recurso a manejar en base a su experiencia y conocimiento tradicional, ¿no? Aplican lineamientos de manejo, participan en el control y vigilancia y los comercializan, ¿no? Entonces, vamos viendo, los usuarios, ¿no? Van interaccionados también con ese proceso de mercado, ¿no? Entonces, aquí los usuarios, ¿qué van a hacer? Van a brindar información, ¿no? Del recurso a manejar, ¿no? A base de su experiencia. Entonces, aquí estoy trabajando con quién? Con las comunidades, con la población, ¿no? Entonces, con esas comunidades nativas, sobre todo, ¿no? Que me van a brindar esa información importante, rica, para que nosotros podamos realizar qué cosa estos planes de manejo. ¿A quién? A todo el personal de las áreas naturales protegidas. Mamita, mamita.